Bueno, pues buenas tardes. Vamos a cambiar de tercio, por lo menos de tercio, en cuanto al tipo de cavidad de la que a continuación yo voy a hablar. Voy a hablar de cavidades artificiales, que es un tema que en el mundo de la espeleología siempre, digamos, es un componente un poquito marginal y que sin embargo tiene algunos elementos muy interesantes. Este que vamos a ver es uno de ellos, no es la maravilla de las maravillas en lo que se refiere a cavidades artificiales, pero sí que tiene sus puntos de interés. El tema de las cavidades artificiales es un tema que a nivel europeo otras federaciones de espeleología tienen bastante desarrollado, tienen incluso secciones o vocalías que se dedican al tema. Por ejemplo, en Francia, en Italia, se organizan congresos anuales específicamente sobre este tema. En alguno de ellos hemos podido participar por suerte. Bueno, entrando ya en concreto en el tema de la presentación, pues vamos a hablar de las cavidades artificiales del rento de la azofrera. Un nombre bastante curioso que ahora os aclararé. Es un estudio sobre lo que también se llama, y esto es más fácil de entender el nombre, el barrio de las Minas en el pueblo de Libros, en Teruel. Ahí en la frontera entre el Rincón de Ademuz, que forma parte de la provincia de Valencia, y ya la provincia de Teruel. El barrio de las Minas es una aldea, en realidad fue más que una aldea, porque llegó a tener casi 2000 habitantes, pero estaba ligada su existencia a unas minas de azufre que estuvieron en funcionamiento pues, de manera industrial durante la primera mitad del siglo XX. Dejaron de funcionar en los años 56, creo que se produjo el cierre definitivo, y como comentaba, llegó a mover mucha gente, había muchas galerías, allí había un poblado minero con las familias, donde vivían las familias de los mineros, vivían los técnicos que trabajaban en la mina, había incluso una especie de ferrocarril para trasladar el mineral desde la zona de extracción primero hacia los hornos donde se transformaba y después hacia la carretera. En fin, era una zona que si tenemos en cuenta que toda la comarca aquella son unos pueblos muy pequeñitos, que hoy en día dudo que pasen de los 1000-1500 habitantes, probablemente bastante menos, pues el impacto que tenía en toda la comarca era muy importante. En la documentación más antigua, esa explotación minera aparece documentada como el rento de la azofrera. Suena eso muy raro, el rento probablemente era algún tipo de alquiler o concesión que existía en ese momento, y zofrera por el mineral que se extraía, que era azufre. Azufre que aparecía ahí en una serie de estratos. Ahora comentaremos un poquitín también la geología del tema. El interés desde el punto de vista de las cavidades artificiales viene dado porque aquí tenemos tres tipos de cavidad artificial. El primero son las propias minas, obviamente. El segundo, cuevas vivienda, porque aunque había un poblado construido para los mineros y sus familias, aquello llegó a crecer tanto que no había capacidad suficiente de alojamiento. Y entonces los mineros, pues echando mano de sus conocimientos y de que el terreno lo permitía, construyeron una serie de cuevas vivienda, algunas de las cuales hoy en día todavía existen, no habitadas, pero existen. Bueno, y esa es la segunda tipología. Y el tercer tipo de cavidad artificial que nos encontramos es la propia capilla, que hoy en día está dedicada a Santa Bárbara, patrona de los mineros, pero que en su momento aparecía referenciada en la referencia más antigua que hemos encontrado, de 1860 y tantos, de Madoz, en el Diccionario Geográfico Estadístico, habla de la capilla de la azufrera, simplemente.
Bueno, lo que vamos a ver es un resumen de un trabajo bastante más amplio que tenemos acabado desde hace 2012, desde hace ya varios años, desde 2012, pendiente un poco de que se junten todos los astros para conseguir financiación para publicarlo. En su momento han habido contactos entre la Federación Valenciana, a la cual nosotros pertenecemos, la Federación Aragonesa, pero bueno, nunca han llegado a cuajar, y ojalá que esto sirviera un poquitín para dar el empujón final y que se pudiera publicar. Bueno, como comentaba, el descubrimiento, por decir nuestro descubrimiento, esto es como el descubrimiento de América. América estaba allí, simplemente pues el barrio de las Minas estaba allí. Nosotros nos lo encontramos en un trabajo que estábamos haciendo y que seguimos teniendo abierto sobre ermitas rupestres y santuarios rupestres en el entorno de la Comunidad Valenciana, no solamente Comunidad Valenciana. Entonces tuvimos noticias de la ermita, fuimos a verla y efectivamente es una ermita excavada, o más bien semi-excavada en la roca, pero la sorpresa es que no solo estaba la ermita, estaba todo el resto de elementos que hemos comentado. Estuvimos recogiendo documentación, no es que haya mucha, pero bueno, algo de documentación sí que se encontró, y sobre todo tuvimos la suerte de contar con testimonios orales de algunos de los antiguos mineros y sobre todo los hijos de los mineros que en su momento trabajaron en ese barrio de las Minas. Se reúnen una vez al año, organizan una paella y una comilona, luego un poquito de bailoteo, y lo que tratan es de que no se pierda la memoria de ese pueblo, que fue su pueblo durante muchos años, durante muchos años. Entonces, esos testimonios orales nos ayudaron también a entender un poquitín lo que allí había existido. Perdón, que se me seca la boca. Bien. Bueno, la ubicación, pues yo no sé si se alcanza a ver, pero bueno, ahí está marcado el barrio de las Minas. Este pueblo de aquí abajo es Torre Baja y Torre Alta, que forman parte de la provincia de Valencia. Aquí está Libros, Tramacastiel y Riodeva, que ya son de la provincia de Teruel, está ahí en el límite de las tres. Este es un mapa antiguo donde aparece con el nombre de la azufrera. Y bueno, pues la verdad es que ahora la ubicación, el acceso es muy cómodo, ya en coche hasta la misma ermita, no hay que hacer ningún pateo, como tampoco hay que transportar material, pues digamos que es un tipo de espeleología casi de tercera edad, como resulta bastante evidente. Bueno, este es un poco el apunte geológico de la zona. Las minas de azufre se sitúan en una serie de margas intercaladas y mezcladas con yesos, con abundantes arcillas y cantos rodados del periodo Mioceno. Se intercalan también con calizas travertínicas, era una antigua zona mareal, en el cual el agua entraba, se evaporaba, depositaba minerales, volvía a haber en otro periodo otra entrada de agua, bueno, y así fue ganando en espesor. Es una cuenca evaporítica que sufrió procesos de inundación y llegó a dejar sedimentos bastante potentes. Ahí el Instituto Geológico y Minero tiene publicados los comentarios sobre la hoja geográfica de la zona, pues hay una explicación mucho más precisa y mucho más técnica de la que yo pueda hacer. En cuanto a las minas, vamos a ver los tres tipos de cavidades por llamarlo de alguna manera. Nosotros hemos descubierto 8 minas por comentarios de los hijos de los mineros. Sabemos que había más galerías, pero la propia naturaleza del terreno, que es bastante poco consistente, pues hace que seguro que más de una boca se ha hundido, igual que dentro de las minas pues han habido hundimientos bastante importantes. En algunos casos llegan a bloquear el acceso completamente
y en otros casos lo dejan tan absolutamente cacoso que realmente no merece la pena arriesgar el sacar unos metros más de topografía por meterse en una zona tan inestable. Es interesante que además de las galerías nos encontramos con obras de apuntalamiento, algunas están en madera, en algunos casos, bueno, como supondréis, desde el año 50 y tantos que hicieran las últimas apuntalaciones, pues lo que actualmente hay está bastante podrido. En algunos sitios está in situ todavía, medio aguantando el techo, en otros casos ya se ha caído. Hay también otras zonas que quizá porque eran de mayor tránsito de personas y de equipos estaban apuntalados con arcos de ladrillo, esos han aguantado mejor. Hay zonas donde se reconoce el anclaje para maquinaria de distinto tipo. Incluso en algún caso se ha encontrado algún resto de equipamiento, pero la verdad es que se ve que las vaciaron a conciencia. Igual que el poblado fue desmantelado a conciencia y no queda nada, pues las minas también se retiró todo lo que valía, se retiró todo lo que pudiera tener valor. Aquí tenemos alguna topografía, esta es la que llaman la mina principal, es una gran galería, en algunos casos con el soporte con arcos de medio punto, en ladrillo y sillería mezclado, y termina en una zona en la cual la inestabilidad del terreno pues ya empieza a hacer que primero el derrubio casi colmata la galería, pasas esa zona, te vuelves a encontrar con otra un poquito abierta, pero al final pues la exploración la suspendimos porque aquello parecía que se fuera a venir encima en cualquier momento. Esta es muy simple, es una galería rectilínea que probablemente diera acceso a algún tipo de red por la zona interior. En otros casos sí que se conserva parte del entramado de galerías, contragalerías, las galerías laterales colmatadas con el escombro de la propia extracción de mineral. En algunos casos hay muros de cierre. Se ve que cuando se abandonó la explotación se condenaron, se cancelaron con obra de ladrillo las bocas, pero con el tiempo todas están reventadas. En algunos casos hay que hacer un poco más de equilibrio, pero se puede entrar en todas ellas. Esta es quizá de las más interesantes, tiene varias galerías. Esta zona de aquí tan regular es claramente una zona donde hubo maquinaria, se reconocen los anclajes, están todavía parte de la instalación eléctrica, se conserva algunos cables y algunos soportes para cables, y luego tiene la peculiaridad de que tiene pues por lo menos 3 o 4 bocas de acceso, que no es lo más habitual. También hay galerías que están prácticamente colmatadas, esta zona de aquí no llega a colmatar del todo, pero pues lo mismo, por motivos de seguridad el tipo de terreno no aconseja progresar. Aquí tenemos algunas fotos relacionadas con ella. Esto es la mina principal. Como veis, la alternancia de estratos entre más claros, más oscuros, pues se ve es muy evidente y corresponde a ese proceso de deposición evaporítico que comentábamos antes. El azufre aparecía como azufre prácticamente puro en algunas capas que llegaban a tener una potencia de varios decímetros. Entonces fue una mina en su momento bastante rentable. Cuando se abandonó, por lo visto, la veta de azufre se había adelgazado mucho y empezaba a no ser rentable la explotación. Esto es parte de los puntales de madera. ¿Qué os voy a decir? El aspecto que tienen transmite toda la confianza que realmente produce. Y esto es otra parte, aquí sí da un poquito más de confianza, los arcos de ladrillo de la mina número 2. En cuanto a las cuevas vivienda, pues la verdad es que hubo bastantes, se conservan bastantes restos. La mayor parte se han perdido casi por completo.
pero por esas cosas que ocurren de cuando en cuando, un antiguo residente, no un minero, un hijo de mineros, antiguo residente en el poblado de las minas, emigró a Francia y cuando ya jubilado volvió a su tierra, se encontró que con aquello todo desmantelado y todo destartalado, y al hombre le dio pena ver en qué había acabado aquello, y sin que nadie le ayude más allá de pues, alguna aportación particular, el hombre se ha dedicado a restaurar unas cuantas de las cuevas vivienda, volviendo a colocarlas tal como estaban cuando se vivía. Y además con un gusto por el detalle increíble, porque en alguna de las cuevas vivienda están los percheros, hay colgada una camisa como si se acabaran de ir, hay puesto un jarrito de cerámica junto a la zona de la cocina, es realmente bonito. A mí me hubiera gustado, antes de venir aquí a contarlo, haber pasado en estos días por la zona para ver cómo está aquello, porque realmente está abierto y puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. La gente lo ha respetado durante muchos años, pero yo no puedo asegurar que en estos momentos siga en el mismo estado que lo vamos a ver ahora. Bueno, ¿sigue igual? Sí. ¿Cuándo estuviste, Feliz? Hace unos meses. Vale. Yo es que realmente hace por lo menos 3 años que no estaba y la verdad es que me preocupaba que os enseñáramos el fósil de un fósil, pero bueno. Bien, estos son algunas de las cuevas vivienda. Hay muchos elementos arquitectónicos tallados en la propia roca, interesantes, hornacinas, puntos de luz, bancadas, lo que probablemente serían camas también, camas, bueno, pues simplemente porque está más alto que el suelo y encima puedes echar un jergón. Las salidas de las chimeneas, de la cocina también están, y aquí vemos algunas de las topografías. Esta es una cavidad típica. Normalmente tenían una pequeña entrada que este hombre, Julián, en algunos casos había rejardinado. Habían restos de lo que podía haber sido un corral para gallinas o para conejos en la propia entrada de la cavidad, y luego normalmente tenían dos estancias. Una primera estancia donde estaba la cocina con salida de humos al exterior y donde seguramente pues, sería la vida, y luego otra estancia interior, a veces subdividida, otras no, que probablemente era el dormitorio. Esta es otra un poquito más compleja porque en realidad es la unión de 2 cuevas vivienda. Una tiene la entrada por aquí y la otra la tuvo por aquí, aunque ahora está cancelada. Esta tenía la zona interior partida en 2 habitaciones y se reconoce que son 2 cuevas vivienda porque tenía 2 cocinas, y eso no es lo habitual. Una cocina estaba por aquí, todavía conserva el tiro, y la otra estaba por aquí. En este caso había también tallado en la roca huecos para los cántaros donde se guardaba el agua o donde se guardaba el aceite, lo que fuera, ¿vale? Y esta es otra también con doble habitación interior. En este caso aquí se ve el murito, ese murito que os comentaba de restos de algún edificio anexo, un gallinero, una porcatera o cualquier cosa más. Y ahora vamos a ver alguna imagen. Esta es una de las reconstrucciones con una camita, con unas flores de plástico. Esto es la cueva. El hombre le puso nombre a las cuevas. Está la cueva Sonia, la cueva Isabel, en fin. De algunas sí que nos dijo que se acordaba que quien vivía allí se llamaba de esa manera. De otras me parece que le puso el nombre que al hombre le pareció razonable. Esta es otra, también muy bonita, muy arreglada. Probablemente se ha tomado alguna licencia en el adorno, pero bueno, la verdad es que entre ver un vertedero lleno de escombros y ver esto, uno se hace mucho mejor la idea de lo que pudo ser la vida en este barrio con esta reconstrucción que con nada. Suele haber por ahí un libro de visitas y cosas de esas. Bueno, y por último la ermita. La ermita que Madoz la citaba como un oratorio ligado al reto de la azufrera,
La estructura actual parece que data de principios del siglo XX, en 1906 ya se describe más o menos tal como está ahora. Está parcialmente excavada, pero la fachada y la espadaña donde estaba la campana pues están construidas en piedra, una mezcla de sillería, mampostería y ladrillo. Cuando el pueblo se abandonó, el poblado se abandonó, la ermita se desacralizó y estuvo años abandonada, utilizada por los pastores, pero bueno, la asociación de ex vecinos del barrio pues un poco la han restaurado y un par de veces al año hacen una romería, además de la paella turrense, que les queda bastante buena, y el bailoteo, pues hacen una misa en la ermita. Bueno, aquí tenemos la planta. Quizá como cosa curiosa, esto es el púlpito sí que está, el púlpito y la escalera de acceso al púlpito sí que están talladas en la roca, ¿vale? Y en general, pues esto es el perfil, tiene forma de arco de medio punto y como detalle curioso, en el interior se conserva una maqueta de cómo fue el barrio de las Minas en su momento. Esta es la fachada. Una de estas, yo creo que es esta, es el arranque de una galería de mina también. Aquí tenemos un poquito el interior de la iglesia. Y con eso prácticamente terminamos. Unas fotos así en plan nostálgico por recordar a la gente que allí vivió. En estos días hemos hablado mucho de tratar de hacer que la sociedad en general vea el interés que puede tener la espeleología. La ponencia anterior yo creo que ha sido un ejemplo brillantísimo de esa proyección de la actividad espeleológica hacia la sociedad. Esto también creemos que es una modesta contribución a hacer que la gente entienda que cuando nos metemos en una cueva ni vamos buscando un tesoro, ni siempre vamos tratando de romper un récord, sino que se trata, en este caso especial de las cavidades artificiales, de recobrar la memoria, de hacer que no se pierda la memoria de unas formas de vida que durante muchos años pues, se consideraron normales, ahora nos parecen exóticas y como no tengamos un poquito de cuidado van a quedar completamente en el olvido. Estos son unos versitos de uno de los antiguos mineros, tampoco los voy a leer, pero bueno, dice: señores, ¿quién ha visto esto en plena producción con su iglesia y con su fonda? Y quién lo ve ahora, eso ya no lo pone, pero es interesante. Y con esto termina esta presentación, pero voy a hacer trampa. Voy a hacer trampa y voy a volver a la presentación. Y si quieren hacemos un pequeño break aquí. La trampa no se la había comentado al coordinador, pero supongo que me lo permitirá. Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto, y luego hago la trampa. ¿Cómo valoran la seguridad cuando entran en las líneas? Como podemos. A ver, problemas de aireación no hemos detectado. Es verdad que estas minas son completamente horizontales. En lo que hemos visto, nada más en un sitio había 2 niveles y realmente no se detectan problemas de aireación. En cuanto a lo que es la estabilidad, pues hombre, por la cuenta que nos trae, preferimos pasarnos de prudentes. Y aún así, algunas veces se toman riesgos. ¿Y no están cerradas? No, están abiertas. La concesión esa se extinguió en los años 50, 60 y aquello forma parte del paisaje. ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues muy brevemente, 2 diapositivas. El primer día mi grupo, el compañero Beni, hizo una presentación sobre la unión a través de una serie de sifones entre la cueva de Brolladors y el túnel del Sumidor. Son 2 cavidades en yesos que en su momento fueron bastante importantes. La cavidad no ha cambiado,
pero la exploración ha seguido progresando y lo que en su momento fue una de las primeras cavidades de Europa en yesos, pues en este momento ya no lo es tanto, pero sigue teniendo un puesto importante en cuanto a desnivel de un sistema en yesos. Es una cavidad que tiene bastante interés y que además tiene un historial de exploraciones. Uno de los primeros sifones que se forzaron en la Comunidad Valenciana fueron los sifones que habían en esta cavidad en el año, yo creo que 56. En el año 56 se forzaron los sifones con botellas autónomas, fue toda una odisea. Hoy en día pues no hubiera sido tanta odisea. Bueno, el caso es que al compañero no le funcionó el pendrive, entonces no pudo enseñarles, y yo queríamos enseñarles dos cosas. En primer lugar, lo que es el objeto de nuestro trabajo, que ha sido la exploración de la cueva del Brolladors, la unión a través de varios sifones con el túnel del sumidor, que era la parte ya conocida de la cavidad. Arriba tenemos la planta, no es una distancia muy grande, del orden de 150 metros, y aquí abajo está el perfil. La profundidad que llega a alcanzar el agua creo que está del orden de los 5 metros, pero sí que hay algunos pasos estrechos que lo hacen bastante complicado. Todo el mundo sabía que esa conexión existía, pero nadie jamás había conseguido pasar hasta que hace un par de años Carlos y otro compañero pues consiguieron cruzar, ¿vale? Y aquí lo vemos en el conjunto de la cavidad. Esta es la zona añadida, con lo cual aquí tenemos, esto es un valle cerrado. El valle cerrado termina en la cueva de Brolladors, ahí están los sifones, enlaza con la cavidad, la boca tradicional, la boca por la que siempre hemos entrado está aquí, sigue hacia abajo, luego hay un par de cascadas, bueno, unas simas con cascada, y al final termina en otro sifón. Y aproximadamente 1 kilómetro hacia la derecha está la resurgencia. Nuestro trabajo ahora está, por una parte, en completar esta topografía, en hacerla más precisa, y por otra parte en trabajar desde la surgencia y desde el sifón terminal para ver lo que se puede añadir a esta cavidad. Esto era nada más lo que quería comentar. Si alguien tiene alguna pregunta, también rápidamente, nada. Pues muchas gracias.